Buenas, mi nombre es Cristian Jiménez, estudiante de la Universidad Ariandina. Hoy les voy a hablar sobre el tema de la política griega y el Imperio Romano, qué se hacía y qué era en ese momento esa era. Pues la antigua Grecia, en su debido caso, fue una civilización de influyentes en el mundo occidental, ya que tuvo un impacto duradero en la filosofía y en el arte de la ciencia cultural en general. La antigua Grecia en ese entonces conseguía era la democracia, siendo esta como ampliamente considerada eh, con la mayor se dedicaba una contribución de los griegos que hacían una civilización. Sin embargo, decían que la monarquía era una forma buena de gobierno, que en ese entonces las personas que estaban preparadas para administrar, no obstante, del monarca, llegaban del gobierno y se convertían en lo que era tiranía y cosas así. Pues la tiranía fue una mala forma de gobierno, ya que era atenta contra la libertad, en contra, y la justicia, sin embargo, no había una constitución que permitía con los gobernantes con que le habían que límites de su poder. En ese entonces los Aristóteles afirmaban que existía la politeia, era una forma de gobierno que en el momento salía de la constitución. Afirma la política respectiva que a través de los siglos, que para entenderla debemos mirar un poco más atrás e inicios del desarrollo a través de los siglos. En ese entonces, los Aristóteles afirmaban que tenían 6 formas de gobiernos. Era la tiranía, la democracia, la oligarquía, la monarquía, la politeia y lo que era la aristocracia. Esas eran las 6 formas de gobierno que en ese entonces tenían para gobernar en su debido caso. En ese entonces, los que estaban preparados para gobernar, que eran considerados por Aristóteles, eran los mejores en ese momento, ya que después el gobierno de la antigua Grecia hicieron un imperio romano, el cual se destacó en la historia de la humanidad. Surgió un contexto donde la República Romana fue una fase temprana y una expansión de lucha interna. En su apogeo se desarrolló y produjo fue la lucha interna, el desarrollo que produjo la fase imperial, abarcó desde el año del 27 a.C. hasta la caída de la Constantinopla de 1453. El imperio agarró un alcance máximo que fue una extensión territorial alrededor del emperador de Trajano. En su apogeo controlaba varios territorios en Europa, Asia, África y el imperio. Fue gobernado por un emperador y tuvo el poder absoluto de la administración romana. Era eficiente y con una estructura demasiado amplia. La jerarquía y el sistema de las provincias que ayudaban a mantener y el control en ese momento eran áreas del imperio que también contactaban con el ejército profesional y aún así extendían una estructura mediante la cual hacían caminos y puentes y ciudades. Los romanos en un momento dejaron un legado que en su debido fue una cultura ilegal, que han perdurado hasta el gobierno que influyó durante las políticas de muchas naciones. Posteriormente, además de la lengua latina, lo que fue la base de muchas lenguas europeas, con debido a eras modernas y las lenguas romanas.
había unas clases sociales de la antigua Roma que eran dos fases. Una que era patricios, y era la clase alta y la noble. Esa se dedicaba, era descendiente de las primeras familias que en ese entonces fueran fundadores de la ciudad y eran ciudadanos privilegiados poseían tierras y grandes recursos. La segunda eran los plebeyos, era la clase común de la mayoría, que la Roma incluía a artesanos, campesinos comerciantes, obreros. Originalmente eran unos plebeyos que no tenían derechos políticos completos, que eran excluidos en los altos cargos del gobierno, estaban por fuera, no tenían voz en ese momento.